Buenas tardes a todos. Les queremos comentar que hoy nos acompaña la magíster Leila Torres. Esta acción es una acción que ha organizado la Comisión de Discapacidad, Género y Cultura de nuestra facultad. Le damos la bienvenida a Leila, le agradecemos, es docente de la Universidad Nacional de La Rioja y tuvo la amabilidad de venir a compartir sus experiencias a través de esta charla. Así que bienvenida Leila. Lucy, si puedes dar el Muy bien. currículum o presentarla a nuestra Bien. disertante. Y bueno, a todos les agradecemos su presencia. Muchas gracias, ingeniera. Los y las saludamos nuevamente. Buenas tardes. Quiero también saludar y agradecer la participación del ingeniero Guillermo Herrera Carrizo, que es director de las carreras a término, que también esta jornada de sensibilización que hemos denominado de derechos humanos, género y diversidades, también está destinado para las tecnicaturas, como también para las carreras de grado en las ingenierías. Como mencionaba nuestra secretaria académica, tenemos el orgullo de contar con la presencia de Leila Torres y seguramente, como muchos de ustedes se encuentran tal vez más relacionados con las carreras de ingeniería y otras actividades, nos pareció importante poder leerles de forma breve el currículum y la experiencia de nuestra disertante en la tarde de hoy para que bueno, puedan conocerlo un poco más y puedan también aprovechar este espacio por medio de la escucha, por medio de la participación, por medio del chat, por medio de sus micrófonos. Así que bueno, voy a ir comentándoles quién es nuestra invitada especial de la tarde de hoy. Leila Lorena Torres, bienvenida. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Rioja. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. También especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo. Profesora en Docencia Universitaria por UTN, diplomada en Gestión de Riesgos de Desastres y Cambios Climáticos en la Universidad Católica de Córdoba. Doctora en Política y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora, docente de grado, en las carreras de Comunicación Social, Ciencias Políticas y Licenciatura e Ingeniería en Sistemas. Docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Rioja y Universidad Nacional de Quilmes. Integrante de la Red de Periodistas Internacional con Visión de Género e integrante de la Cátedra Nacional de Comunicación y Géneros. Investigadora e integrante del Instituto de Estudios Antropológicos y Sociales de la Mujer y del colectivo docente ESI. Dirige el proyecto educativo y de extensión universitario Letras en Literatura destinada a las internas del Servicio Penitenciario Provincial. Subsecretaria de posgrado de la Universidad Nacional de La Rioja. También es integrante del Consejo Consultivo por la carrera de Comunicación Social, es miembro del Consejo Superior y actualmente se encuentra cursando sus estudios de postdoctorales en las universidades de Cuyo y San Luis. Bienvenida Leila y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias una vez más por invitarme. Bueno, todo eso que leyó Lu, gracias al Estado argentino, al maravilloso sistema universitario que tenemos
las y los argentinos pude desarrollar y hacer estos pequeños pasos en mi vida, este caminito, que bueno, ahora me permite, y gracias a la invitación tan generosa de Luciana, de Flavia, de la secretaria académica, que me han convocado y que me han invitado, puedo compartir algo de la experiencia que bueno, vamos teniendo, que vamos armando, que vamos forjando junto con un montón de compañeras que, bueno, hace un tiempo largo venimos trabajando en estas temáticas de derechos humanos, género, géneros y diversidades. Así que, bueno, muchas gracias y me siento, la verdad, feliz de estar, aunque sea en la virtualidad, en el octógono mágico de la UTN, una universidad que aprecio, que quiero tanto y que me ha dado también grandes satisfacciones en mi vida profesional, personal y también educativa, porque el profesorado en docencia lo cursé ahí en esta querida universidad. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a todos los estudiantes, las estudiantes que hoy también se tomaron un tiempo de esta hermosa tarde para compartir algunos conceptos, intercambiar pareceres, estar en las discusiones del momento, que es muy importante para todas las instituciones universitarias, ponerse a tono con lo que ya hace un tiempo largo se viene exigiendo desde la comunidad internacional en cuestión legal, legislativa, en materia de derechos, para que todas las instituciones educativas adoptemos y adaptemos nuestros estatutos y nuestras normas, nuestro funcionamiento, a todo lo que nos dicta la política de derechos humanos, las distintas convenciones internacionales, diferentes compromisos que asumió nuestro país y que, bueno, es importante que los y las estudiantes lo conozcan de qué se trata esto de sensibilizar en materia de género y diversidades, y también quiero, bueno, felicitar, por supuesto, el gran trabajo que viene haciendo la comisión, porque donde hay una comisión, donde hay un dispositivo, donde hay un programa, donde hay cosas que se generan alrededor de la educación por la igualdad, en la educación para y por disminuir la violencia de género, la discriminación, la segregación y la exclusión, es muy interesante, hay que apoyarse, hay que respaldarse y por supuesto celebramos esta iniciativa y todo el trabajo que viene desarrollando UTN en este sentido. Así que bueno, felicitaciones. Y bueno, vamos a comenzar con una breve presentación que yo tengo preparada en el Power, que bueno, como también aclaré en la charla anterior, es apenas un panorama, un breve pantallazo de todo lo que podemos estudiar, profundizar, debatir y por supuesto aunar esfuerzos, tomarnos de la mano y trabajar entre todos y todas las agentes del Estado, municipal, provincial y nacional, para hacer políticas, planes y programas enfocados en la perspectiva de género, con perspectiva de género o transversalizados con el enfoque de género. Bueno, esto ustedes lo habrán escuchado mucho en los medios de comunicación y también hoy estos discursos son están más socializados que hace unos años atrás y nos parece interesante acá junto con las compañeras que todos podamos saber de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué sería armar un programa con perspectiva de género? Y también van a escuchar en estos días por distintos medios de comunicación que se está trabajando por primera vez en la historia de nuestro país. Vamos a tener un presupuesto nacional con perspectiva de género, con enfoque de género. Este es un tema, no voy a profundizar en esto, pero que sí surge con fuerza hace 25 años atrás en una convención internacional llamada la Plataforma de Beijing.
Bueno, también voy a compartir después con la comisión un evento que vamos a tener en nuestra universidad para que también podamos socializar de qué se trata este acuerdo internacional celebrado hace 25 años atrás por numerosos países, suscrito también por nuestro país, y que también tiene, entre otras cosas, llamados de atención, de advertencia acerca de el poder de los medios de comunicación respecto a la reproducción de estereotipos violentos, machistas, sexistas y discriminatorios. Entre otras cosas, es una plataforma muy completa, amplia, representa un hito en materia de la lucha de derechos humanos de las mujeres, y en aquel momento representó un acuerdo absolutamente progresista. Los presupuestos con perspectiva de género fueron implementados en primer lugar por Canadá, por Australia, luego por Sudáfrica, y ahora en el 2021 nuestro país va a adoptar este tipo de presupuesto, que después, si quieren, cuando abramos las preguntas o mediante el chat, podemos ir haciendo algunas reflexiones sobre los contenidos, breves por cierto, que hemos preparado para esta tarde. Hago esta aclaración de breve por cierto, porque a veces la charla pasada nos hemos extendido por 2 horas y media, porque la verdad que es un tema muy amplio, muy complejo, plurisemántico, multidisciplinario, y que despierta mucho interés. Y bueno, y quienes somos unas apasionadas del tema, podemos estar hablando muchas horas, porque también tenemos muchos materiales para compartir, y es nuestro deseo poder hacerlo ahora que lo permite también la tecnología. Y una cosa que quería decir, si me permiten, antes de empezar con el Power, que no lo dije en la primera charla, es que todas las disciplinas, todas las ciencias, todas las profesiones, se puede, debemos asumir este compromiso con enfoque de derechos humanos y trabajar la perspectiva de género, y ya vamos a ver por qué. Muchas veces uno siente que no es su competencia, o que por ahí le faltan elementos para trabajar, para desarrollar un plan, una ordenanza, un programa, pero permítanme decirles que uno puede hacer diferentes ingresos a este mundo de la igualdad, de la equidad, no solo porque es una obligación, sino hacerlo con compromiso, y lo puede hacer desde la historia, desde la literatura, desde la ingeniería, por supuesto, desde las ciencias de la educación, desde los ordenamientos institucionales que uno va armando y creando como comunidad autónoma, soberana, autárquica, y que se va dando su propia legislación. Así que bueno, nuestro camino es ese, dirigirnos al 2030 cumpliendo algunos de los objetivos, ojalá que todos, de los objetivos del desarrollo sostenible. El número 5 justamente es alcanzar la igualdad y la equidad. Hacer todos los esfuerzos que podamos para alcanzar la igualdad y la equidad. Es decir, cerrar las brechas de género que hoy las encontramos en los ámbitos laborales, tecnológicos, deportivos, sociales, culturales y políticos. En este contexto van a ustedes escuchar y van a ver cómo nuestro país camina generando diferentes normas y diferentes políticas para alcanzar estos objetivos, que no son antojadizos, sino que están todos enmarcados en la Convención de los Derechos Humanos, que también, como sabemos, tiene sus años, y es importante quizás hacer un breve repaso de lo que significan y de cuán necesarias son aún en estos tiempos democráticos realizar una fuerte defensa, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de nuestras democracias latinoamericanas que necesitan permanentemente ser fortalecidas. Bueno, también un abrazo muy grande a la gente de la
de San Francisco, que también nos acompañan en esta segunda oportunidad. Bueno. Ahí se está cargando. ¿Sí? ¿Ven bien ahí? Perfecto, Leila. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas, por el simple hecho de ser personas, y están basados en el principio de igualdad. Este es un principio que nos interesa mucho trabajar porque, como dijimos anteriormente, no estamos alcanzando la igualdad en distintos ámbitos y ahí todavía persisten y perviven fuertes discriminaciones y fuertes obstáculos culturales, económicos, políticos y sociales para que este principio de la igualdad sea una realidad. Deberíamos pensar que en materia de derechos humanos no tendrían que existir distinciones para el acceso a ellos, ni de raza, ni de etnia, ni de género, y mucho menos por condición social. A nosotros y nosotras en este momento lo que vamos a trabajar es el tema de género, puntualmente. Son derechos que están reconocidos internacionalmente, también están por supuesto en nuestra Constitución y deberían estar garantizados por el Estado. Las universidades, como bien sabemos, son parte del Estado Nacional argentino. Uno de los derechos básicos que tienen los derechos humanos que comprende es el derecho a la vida digna y también el derecho a vivir una vida libre de violencia. En este punto es importante también que esta jornada que han preparado las compañeras se da justo en el mes de noviembre, en un mes donde la Organización de Naciones Unidas ha preparado, ha promovido realizar 16 días de activismo contra las violencias machistas. Van a ver ustedes que en distintos organismos, en distintas organizaciones, hay una serie de actividades durante todo el mes de noviembre o en estos últimos 16 días del mes de noviembre que buscan reflexionar, promover la prevención, potenciar los debates acerca de por qué todavía no logramos disminuir la violencia de género. Bueno, otra cosa que es importante pensar respecto de los derechos humanos, y más teniendo en cuenta lo relacionado a la violencia de género, que encontramos acá el primer gran obstáculo, es decir, el Estado no puede todavía garantizar a las mujeres y diversidades vivir una vida libre de violencias. Es importante también resaltar algunas características de los derechos humanos. Disculpen que anda justo una mosca por acá. Bueno, sus características son universales, ¿sí? Son universales, son irrenunciables, son imprescriptibles, indivisibles e interdependientes. Entonces, en este sentido, a veces nosotros, nosotras, vamos por la vida sin comprender el verdadero poder que tenemos nosotros, nosotras, para hacer que esto se cumpla, ¿no? Exigiendo su real ejercicio. El derecho a la educación es uno, por supuesto, un derecho humano, y tenemos que estar siempre conscientes de que tenemos una gran legislación en nuestro país, pero que tenemos que ser muy cuidadosos, velar por esa legislación para su real cumplimiento, defenderla siempre, porque la verdad que es una legislación muy interesante. Después vamos a ver otras normas que tiene Argentina que son muy progresistas, que han sido vanguardia en el mundo entero,
que han dado incluso, que han sido imitadas en países más avanzados, como es la Ley de Identidad de Género, y que todo esto se enmarca, todas estas legislaciones se desprenden de la Convención de los Derechos Humanos. Como ustedes también saben, los derechos humanos tienen 3 generaciones, la primera, la segunda y la tercera generación, que fueron alimentándose, nutriéndose, teniendo en cuenta los distintos cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se fueron desarrollando, que fue desarrollando la humanidad, y también los diferentes escenarios que ha gestado y que ha parido la humanidad, ¿no? Tengamos en cuenta que ninguna persona, ningún ser humano merece no tener una vida digna. Tenemos que bregar por eso, ¿no? Tenemos derecho a una vida digna. A una vida digna, a la vivienda, a la salud, a la educación y por supuesto recibir un trato humano igualitario. Después, luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes saben se celebra en el 48, 3 años después de que culmina la Segunda Guerra Mundial, suceden y se generan un sinnúmero de pactos y convenciones que también vienen a ser parte de la legislación de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué remarco esto? Porque muchas veces se han dado debates acerca de esto no está en la Constitución. Van a escuchar esos discursos y van a escuchar también algunos discursos quizás malintencionados que al no conocer estos nuevos pactos y estas nuevas convenciones, creen que determinadas peticiones por ampliación de derechos son cosas ocurrentes o antojadizas del momento. Y no es así. Por ejemplo, tan solo por citarles algunas convenciones que se suceden, se celebran, se realizan y se convierten en norma de cumplimiento obligatorio después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Se van generando del 48 a esta parte otras convenciones, otros pactos, otros acuerdos internacionales. Como ahora tenemos los ODS que marcan una agenda al 2030. ¿Qué haremos hasta el 2030 como Estado provincial, municipal y nacional? Bueno, tenemos un horizonte, una meta, objetivos que cumplir. Seremos nosotros los encargados de caminar hacia eso. Otra convención que se celebra post 48 es la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Van complementando, van puliendo, van fortaleciendo, van robusteciendo y van ampliando derechos para aquellos sujetos que en el 48 no eran contemplados sujetos, ¿sí? Incluso recién en los 90 a las mujeres se nos comprende dentro del compendio de los derechos humanos, ¿sí? Recordemos que antes se contemplaba un sujeto universal, único, concentrado en la figura del hombre occidental y muchas personas, diversidades, incluidas las mujeres, quedábamos afuera, relegadas. Y en esta tarde queríamos traerle la propuesta de pensarlo todo. ¿Por qué pensarlo todo? Porque es pensar el sistema cultural, el sistema normativo, todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a partir de lo que nos dice nuestra familia, lo que nos dicen las instituciones educativas y lo que nos dicen los medios de comunicación, pensarlo todo a través de la perspectiva de género, ¿no? Acá yo coloqué una imagen de estas cuestiones que habitualmente y desgraciadamente todavía solemos escuchar, sentir, vivir y quizás, ¿por qué no?, también sufrir
cuando desandamos alguna institución, incluso del Estado. Bueno, el compromiso de los estados y de las organizaciones estatales es no solo a partir de Ley Micaela, sino a partir de todos estos compromisos que yo he citado, justamente erradicar la violencia por cuestiones de género. Acá, bueno, les he colocado la definición, después yo les voy a dejar el PowerPoint sobre los derechos humanos. Y también un resumen de algunas legislaciones internacionales, un punteo, mejor dicho, mejor expresado, sobre dos cuestiones que a nosotros nos atañen en esta tarde y que tienen que ver con la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es, en sus siglas en inglés, la CEDAW. Esta convención es ampliatoria de, como dije, la Convención de los Derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y va a ser incorporada, tiene rango constitucional mediante el artículo 75, inciso 22, a partir de 1994, con la reforma de nuestra Constitución Nacional. Es decir, tiene la misma jerarquía que nuestra Constitución Nacional. Es decir, que todo lo que dice la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, deberíamos cumplirla, deberíamos trabajar para hacer una realidad, hacer valioso los principios que tienen, que son además muy interesantes, muy importantes y que viene a trabajar todo tipo de discriminación. Una de ellas, por ejemplo, la discriminación política, ¿no? Ustedes también habrán escuchado, habrán leído en los medios o habrán visto en los noticieros todas las provincias, los distritos que van sancionando sus leyes de paridad política, ¿no? Después tenemos algo que es muy importante para nuestro país, una legislación también que es sumamente significativa en América Latina, que es la Ley Micaela, que saben que Micaela García fue asesinada, su femicidio fue para todo el sistema universitario un cimbronazo, un golpe, un drama, una gran herida, no solo porque pertenecía al sistema universitario, sino que además ella era una activa militante del movimiento Ni Una Menos, luchaba contra la violencia de género y representaba en su lucha las miles de mujeres muertas, asesinadas, tan solo por el hecho de ser mujer. Su mamá, su papá, tomaron el proyecto de ley que les llevó distintos colectivos feministas pidiendo, peticionando que todas las autoridades estatales pudieran capacitarse en materia de género. Su mamá y su papá, por supuesto, adhirieron a ese proyecto, los respaldaron y cada vez que dan una nota en los medios o lo podemos escuchar, ellos lo único que piden siempre en materia de justicia por el crimen de su hija es capacitación, capacitación y capacitación. Más y más educación. La voz de ellos representa para todo el sistema universitario una voz de justicia pacífica, sumamente esperanzadora, porque jamás han pedido un mayor fortalecimiento del punitivismo, sino que siempre han bregado para que todos y todas podamos tener mayor educación en materia de perspectiva de género. Esta ley, que tiene 2 años aproximadamente, se está implementando con distintas variantes a lo largo y a
ancho de todo nuestro país, y es muy importante porque comenzaron a capacitarse quienes toman las decisiones, ¿no? Desde el gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, y también esta capacitación la están llevando adelante las universidades públicas argentinas, que no solo comprende a los funcionarios y las funcionarias, sino que en algunas instituciones universitarias también se han extendido para el personal administrativo, estudiantes y también para las y los docentes. Por supuesto que también esta ley, pueden googlearla, está disponible en PDF y van a encontrar en su articulado la mención a la CEDAW, la convención que yo les acabo de citar, de mencionar, porque justamente una de las formas de luchar contra la discriminación hacia la mujer es entender, trabajar y capacitarse en materia de género y derechos humanos. Acá yo les he colocado en el Power un recursero nacional, que esto es un recursero que lo ha creado Presidencia de la Nación, y que es importante que todas las universidades, todos las y los ciudadanos podamos tenerlo siempre presente, porque son algunos de los números que el Estado nos provee para pedir auxilio, denunciar, para pedir atención y también para saber que hay un Estado que está atendiendo las problemáticas que hoy son incluso, se han visto agravadas en este contexto de pandemia de COVID-19, son cada vez más acuciantes, más graves y más dramáticas. Si nosotros conocemos las cifras de cada uno de estos aspectos que trabajan cada uno de estos números, la verdad que podemos decir que post-confinamiento los números son alarmantes y nos deja un saldo muy negativo para la sociedad, porque ha crecido el abuso sexual infantil, revelado por las cifras oficiales, y también la violencia de género. Bueno, una de las cuestiones que plantea también Ley Micaela y que plantea hoy todo el sistema universitario nacional, del cual UTN por supuesto es parte integrante y además es vital en todo el sistema porque tiene una organización súper federal, es la más federal de todas las universidades, es trabajar, caminar, hacer todo lo posible para que las universidades sean cada vez más inclusivas. En este punto hemos traemos en esta tarde para trabajar algunos aspectos y algunos términos que provienen más bien de las ciencias sociales y de las ciencias humanas y que tienen que ver con poder comprender por qué el mundo está ordenado de la forma en la que está ordenado y cómo tenemos la posibilidad, nosotras y nosotros, de pensar un nuevo orden donde todas y todos podamos ser incluidos, nadie sea discriminado por cuestiones de género y mucho menos ser asesinado por cuestiones de género. Para eso es importante entender algunos conceptos como patriarcado, cuál es la relación género-sexo, los roles y los estereotipos, cuáles son las problemáticas que están atravesadas y que viven las identidades no binarias, qué pasa y qué sucede con la heteronormatividad y también cómo pensar la perspectiva de género dentro del ámbito universitario. Además de la legislación que yo he mencionado, es fundamental también para el sistema educativo, incluidas las universidades, seguir a lo largo de la formación y de la educación y de la capacitación estudiantil y docente y administrativa la incorporación de ESI, ¿no? Que es la Ley de Educación Sexual Integral.
La ESI comprende 5 ejes de trabajo. Uno de ellos es el cuidado del cuerpo y la salud, la igualdad de género, la promoción de los derechos humanos, el respeto por la diversidad y la valoración de la afectividad. En este punto, la ESI trabaja fuertemente, deberíamos trabajar fuertemente, la prevención de toda forma de violencia y coerción. Por eso también se arman, se realizan y se confeccionan en las instituciones educativas los protocolos de actuación para prevenir la violencia de género y también para prevenir el acoso y el abuso sexual dentro de las instituciones educativas. La 26150 es una norma que ya tiene más de 10 años, quizás ustedes en sus escuelas, previo a llegar a la universidad, han tenido esta formación, pero también vale decir que es una formación que la debemos potenciar, trabajar y ahondar a lo largo de nuestra vida. Una legislación también que tiene más de una década en nuestro país y que es muy importante en cuestión de sensibilización en materia de trabajo de género y derechos humanos, es la 26485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, es decir, en el hogar, en la casa, en los clubes, en las instituciones educativas, en los comercios, como empleadas, como trabajadoras, en sus usos del espacio público, en todos los ámbitos donde las mujeres trabajen, desarrollen, hagan, lleven adelante las relaciones interpersonales. Tiene una definición que es muy importante esta ley, la 26485, también representa un hito muy importante en materia de derechos humanos para las mujeres, es que viene a tipificar las diferentes formas de ejercer la violencia. Como ustedes podrán ver, la tipifican la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Esta tipificación es muy significativa, muy importante, muy trascendente, porque además no solo que viene a ampliar el concepto de violencia contra las mujeres, sino que además va a introducir más adelante en uno de sus articulados la violencia simbólica. ¿Están ahí o se fueron? Acá estamos, profe. Bueno. Seguimos. Ahora, bueno, cualquier cosa me van preguntando. Ahora yo les voy a colocar un video les voy a proyectar para que podamos ir despejando, comprendiendo y trabajando las categorías de género y de sexo-género. Este material lo preparó la Universidad Nacional de Córdoba, que ya viene trabajando también la formación en Ley Micaela, y quiero compartírselos para que, porque es muy ilustrativo, muy claro, acerca de cómo pensamos el sexo y cómo se piensa desde la perspectiva de género lo que significa el género. El género vamos a nombrar, vamos a identificar aquellas articulaciones, aquellos conceptos, aquellos estereotipos, aquellos lenguajes y modos de nombrar que tiene el sistema cultural a esto de ser hombre y ser mujer, ¿sí? Es decir, es más allá de lo biológico y tiene que ver con cada determinación cultural, con lo que se adjudica, con lo que la cultura adjudica
a cada uno de los géneros. Ahí voy a compartir. Un minuto. Tengo tantas pantallas abiertas porque estaba haciendo otras cosas. Esto no es para acá. Bueno, como les contaba Luciana, yo doy un taller también en el Servicio Penitenciario Provincial y estaba justamente viendo la biografía de Benedetti, pero eso no es para ustedes. Ahí ya comparto. Cuando encuentro esto, porque no está. Bueno, ahí creo que está. ¿Está? Y Leila. Plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en la UNC. Etapa virtual, formación en género y abordaje de violencias. No hay que equivocarse. Esta no es una época de cambios, sino un cambio de época. Alicia Bárcena. Te damos la bienvenida al módulo 1, en el cual hablaremos de género. Sin duda, la primera marca social y cultural que recibimos en el instante mismo de nacer, y a veces antes, es una marca de sexo-género. Por causa y efecto del es niña o es niño, es una nena o es un varón, recibimos y se nos impone una primera identidad que marcará para las personas un camino de posibilidades y limitaciones. En el mismo instante del nacimiento, somos bienvenidas o bienvenidos al mundo como mujeres o como varones. En función de ello, se nos da, en un primer momento, un nombre y luego se nos irá proponiendo un conjunto de comportamientos, roles y tareas a seguir que irán configurando una serie de imposibilidades, mandatos y obligaciones diferenciales. Rosa para las nenas con muñecas y cocinitas, celeste para los varones con autitos y pelotas. Así nos vamos educando y preparando para tareas femeninas. Enfermeras, docentes, trabajadoras, domésticas de cuidado. Y tareas masculinas, construcción, economía, política, de fuerza y poder. Una manera clásica de pensar el sexo y el género es considerar el sexo como naturaleza, como algo que nos viene dado biológicamente, y al género como cultura. Es decir, como una construcción cultural que se hace en función de llenar de contenido cada uno de los supuestos dos sexos, femenino y masculino. Esto configura hasta aquí lo que llamamos sistema binario, donde queda afuera todo aquello que no encuadre dentro de los estereotipos, o sea, otras identidades y orientaciones sexuales. Pero a esto lo profundizaremos en el módulo 2. ¿Qué hace este sistema binario en nuestras vidas? Adjudica características a las personas según se las identifique como mujeres o varones. Por ejemplo, aquellas referidas a la capacidad racional de ellos y la emocional de ellas. Propone e impone actividades, las reproductivas y desvalorizadas para ellas y las productivas y altamente valorizadas para ellos. Divide los espacios en que cada quien debería desarrollarse, el espacio público del trabajo rentado, de la producción de bienes y conocimiento, del poder y la política, el de ellos por un lado, y por el otro, el espacio privado del cuidado, el amor y de lo doméstico, el lugar propio de ellas. Propone e impone roles, actitudes y actividades diferentes y desigualmente valoradas y reconocidas y peligrosamente obligatorias, como si no fuera posible ser de múltiples formas.
También impone mandatos u obligaciones sobre el cuerpo y los modos de vivir la sexualidad de unas y otros. No cumplir con estos roles, estereotipos, mandatos y obligaciones acarrea consecuencias para nuestras vidas que se traducen en violencias en sus más variadas, sutiles y brutales formas. Lo que significa ser hombre o mujer está condicionado como mandato cultural por las expectativas sociales y familiares. No es un dato biológico. Esta estructura de desigualdad binaria, llamada patriarcado, es sostenida por el poder político, económico, cultural, social y religioso de dominación, donde se privilegia a los ciudadanos varones blancos y heterosexuales por sobre las demás personas. Por lo tanto, y como reconoció el feminismo desde la primera ola, el género y los roles sexuales son una construcción social e histórica. Te invitamos a reencontrarnos en el módulo 2. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿No? Bueno, seguimos. O sea, acá muchas veces después de ver estos videos o de escucharme o de ver los materiales, quizás a uno se le genere esta inquietud de decir, no, esto no pasa, ¿no? A mí no me pasa, en casa no pasa esto, en UTN somos todos iguales, acá no pasa, en este ámbito aquel no pasa, fíjate que en el club ya se está promoviendo tal y tal cosa. Claro, por supuesto que quizás nosotros nos movemos en instituciones que ya están trabajando hace mucho tiempo en la promoción de derechos humanos y no se dan estas inequidades o estas desigualdades. Pero en el resto de la sociedad hay todavía, y lo seguimos viendo, lamentablemente, cada día que encendemos la televisión, discriminaciones y violencia por estas cuestiones de adjudicación de valores a la vida, de mayor valor o menor valor de acuerdo al género que tenga esa persona que decida vivir o que decida experimentar su vida. Los estados no deben conformarse con, bueno, son 2 casos, son 3 casos. No, porque no son aislados, son cada vez más los crímenes de odio o por odio, y que nosotros además tenemos que también tener en cuenta que estas cuestiones las debemos reflexionar, interiorizar y también ir mirando con perspectiva de género acerca de cómo se va desarrollando el ámbito de nuestras relaciones interpersonales. Por supuesto que el mundo se ha ordenado bajo este sistema que es el patriarcado, que es un sistema que tiene aproximadamente 6.000 años y que, entre otras cosas, ha permitido y ha servido muchísimo para la consolidación del capitalismo. ¿Dónde radica la injusticia de este sistema patriarcal? Ya lo vamos a ver en otro video, graficado también de otra manera. Radica básicamente en que genera discriminación, segregación, sufrimiento y violencia para todo aquel, para toda aquella, para todos aquellos, aquellas que no cumplen ni la heteronorma ni algunos estereotipos de género que propone este sistema patriarcal. Por eso, insisto, los estados se reúnen a ver qué políticas, qué normas, qué ordenanzas, qué legislación hacen, resuelven, arman, confeccionan para disminuir justamente las desigualdades. Las desigualdades sociales, económicas, políticas existen y también fuertemente existen y están las desigualdades de género. Que eso es lo que los estados tienen que trabajar para disminuir las brechas de género, la inequidad, la desigualdad y la distancia que hay, por ejemplo, en los salarios que cobran las mujeres y los hombres, o el acceso a puestos de trabajo
los mejor y los más remunerados o los que tienen mayor valor o determinada jerarquía, se hace dificultoso para las mujeres y también ni que decir de lo que cuesta para las categorías genéricas por fuera de lo binario. Por eso hay normas que vienen a hacer justicia de género. Justicia de género significa justamente con esa norma lograr remendar, lograr ajustar, lograr equiparar de alguna manera una desigualdad que es estructural. ¿Por qué es estructural? Porque se ha hecho de la diferencia de sexo, se han generado desigualdades y se han profundizado esas desigualdades a partir de concepciones de creer tales cosas para el varón y tales cosas para la mujer. De creer y confeccionar. Todas estas cuestiones son del orden cultural, social y cultural. Es importante marcar y remarcar lo social y lo cultural porque si es cultural y si es social se puede modificar. No es ni designio de la naturaleza ni es del orden de lo divino, sino que es un orden que realizamos y confeccionamos las personas. Me había muteado yo sola. Ahí voy. Bueno, acá tenemos también lo que recién veíamos en el video, el tema de la definición del patriarcado. Es un sistema de dominación en el cual los varones oprimen a las mujeres y disidencias y ha instalado en la sociedad una manera y una forma de ver que donde todos los días consideramos como natural o como parte de lo normal determinadas construcciones que son absolutamente sociales y políticas. Muchas veces van a escuchar, lamentablemente todavía y fatídicamente, una cuestión del manejo discursivo muy violento en los medios de comunicación, donde se cuenta, se narra los femicidios de una manera como si se trataran de estadísticas frías, sin contexto, o como si fuese una realidad natural y normalizada frente a la cual no se puede hacer nada. O van a encontrar ejemplos y van a escuchar de cómo se trata a la víctima de femicidio como la culpable del brutal delito. Entonces, esta suerte de instalación de determinadas cosas como naturales o normales es lo que viene a cuestionar la perspectiva de género. Viene a introducir un enfoque crítico donde va a pensarlo todo, las relaciones, va a pensar las formas de vida, las formas de hablar, las formas de sentir y las formas de organizar los accesos a el mundo del trabajo, de la educación, al mundo económico, al mundo de lo simbólico. Va a cuestionar también el uso y la apropiación de la palabra. Por eso se introduce también en este gran compendio de trabajo de derechos humanos y géneros la posibilidad de un lenguaje no binario y del lenguaje inclusivo. La perspectiva de género también va a venir a mirar, a cuestionar el machismo y el sexismo. El machismo que lo encontramos en los ordenamientos simbólicos, en los chistes, en las publicidades, en las letras de las canciones, en las formas que tienen autoridades de hablarnos. En el sexismo
el sexismo lo podemos reconocer también en estas piezas publicitarias, musicales, y vienen de alguna manera estas dos formas de posicionar el patriarcado a través del machismo y del sexismo, viene a sostener y a promover la desigualdad y de alguna manera hacen todo lo posible para que las violencias sigan cada vez más aceitadas y terminen cristalizándose. Es decir, diferencias biológicas las convierten en estereotipos que promueven desigualdad y que promueven la violencia a partir de cuestionamientos que no solo discriminan, sino que llevan al sufrimiento a aquellas, aquellos, aquellos que no están contemplados en el sistema heteronormativo que propone el patriarcado. Todos los días nosotras encontramos expresiones a diario, permanentemente, en el lenguaje, en el disciplinamiento de los cuerpos, en las formas que tenemos y que tiene el mercado industrial de la moda para decirnos cómo vestirnos, cómo no, cómo sumar likes, cómo no, de qué manera se la presenta la mujer en los medios de comunicación y cuáles son los supuestos estereotipos que debe seguir una buena madre, un buen padre o una persona que decide, elige vivir su sexualidad por fuera de la heteronorma. Este tema de los estereotipos es muy importante poderlos cuestionar teniendo en cuenta que son una fuente y un insumo de imposición de roles que generan presión, hostigamiento, marginación y discriminación. Antes de que se promueva fuertemente, con mayor fuerza, estas cuestiones que estamos trabajando acá, en las instituciones educativas y en otras instituciones del Estado, el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, ya había desarrollado un fuerte trabajo para justamente trabajar las segregaciones y las discriminaciones. Vamos ahora, les voy a compartir un video espérenme un segundo, sobre el patriarcado. Caja de herramientas. En este primer programa vamos a hablar de el patriarcado. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Para el patriarcado los varones tienen que ser bien machos, machitos, como si eso fuera muy bueno. Tienen que ser fuertes, con muchos músculos y estar siempre dispuestos a agarrarse a trompadas con otros varones por cualquier cosa. Tienen que traer la plata a la casa. Para el patriarcado, los varones tienen que ser valientes, no sentir dolor, no llorar. Mejor, y en lo posible, se tienen que callar todas sus emociones. Tienen que tener un deseo sexual inagotable, decirlo groseramente, y en lo posible compartirlo a risotadas con los amigos. Tienen que gustar solo de mujeres y coleccionarlas, como si acumularan cosas. Para el patriarcado, los varones tienen que ser poderosos, imponer respeto y un poco de miedo. Tienen que tener un reloj muy caro, una billetera muy gorda, un auto muy grande y un pene todavía más grande. En el patriarcado a los varones se les impone odiar a la suegra, porque hay que odiarla y es así, y porque es la madre de esa mujer muy linda que eligieron y se queda todos los días en casa planchando camisas. Y por supuesto, el patriarcado tiene ideas muy claras de cómo debemos ser las mujeres. Para el patriarcado las mujeres tenemos que ser lindas, flacas por supuesto, siempre jóvenes, las 24 horas, toda la vida.
tenemos que estar dispuestas, sonreír y aceptar que todos tengan derecho a opinar sobre nuestro cuerpo, porque tenemos que ser sexys, pero no tanto. Y por eso cada día, cada mañana, rebanarnos la cabeza pensando qué nos vamos a poner para que no nos griten tanto. Porque en el patriarcado las mujeres tenemos altas probabilidades de ser víctimas de violaciones o femicidios. Y cuando la noticia salga en los diarios, nos van a juzgar por lo corta que era la pollera o lo apretado de nuestro pantalón. Para el patriarcado, las mujeres somos más débiles, más incapaces, más inútiles y no estamos capacitadas para ciertas tareas y ciertos cargos. Por eso, para el patriarcado, las mujeres tenemos que ganar menos que los varones, incluso si hacemos sus mismos trabajos. Pero sí resulta que para el patriarcado, las mujeres tenemos que cocinar, limpiar, cuidar a los niños, y eso en general de manera gratuita. Y por supuesto, para el patriarcado, las mujeres tenemos que ser madres, porque para el patriarcado, ser madre es lo principal, lo central, lo definitorio para una mujer. Por todas estas cosas y otras tantas para las que ya no tengo voz ni aire para describir acá, las mujeres tenemos que esforzarnos el doble para que escuchen lo que tenemos para decir. Ricas, ricos, pobres, señoras, rubias, verdes, chicos, chicas, todos vivimos en el patriarcado. El patriarcado es algo que no se puede oler, ver ni tocar, pero nos condiciona la vida un montón. ¿Qué es entonces el patriarcado? Es un conjunto de normas y procedimientos que regulan la sociedad y generan desigualdad entre varones y mujeres. El patriarcado se expresa en una palabra de la que seguramente escuchaste hablar: machismo. El machismo es un discurso de discriminación y desigualdad que se basa en la creencia de que los varones son mejores que las mujeres. El machismo se expresa en comportamientos, actitudes y expresiones prepotentes contra las mujeres solo por ser mujeres. Esa prepotencia machista se extiende a gays, lesbianas, transexuales, transgéneros, travestis, niñas y niños. Ahora tenemos una caja de herramientas que nos ayuda a romper los mandatos del patriarcado. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, podemos mirar a nuestro alrededor, cuestionar la realidad, hacernos preguntas, pensarnos a nosotras mismas. Todo eso es feminismo. Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Herramientas. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios. Bueno, este material lo elaboró la Universidad Nacional General Sarmiento, es también una universidad argentina, y viene trabajando hace muchísimo tiempo diferentes programas con perspectiva de género, y este es uno de los dispositivos audiovisuales que realiza el canal universitario. Y bueno, les he querido traer materiales diversos también para que vean que todo el sistema universitario nacional está trabajando estas temáticas, estos campos disciplinares que son tan interesantes y que además amplían la mirada y generan profesionales comprometidos y diversos y ajustados a los derechos humanos. Este es un video que grafica de alguna manera los estereotipos y los roles a los que nos han acostumbrado y propone de una manera con humor pensar cómo es este sistema que lo tenemos tan interiorizado y que por supuesto no estamos cuestionándolo permanentemente porque lo tenemos incluso muy incorporado en nuestras prácticas diarias. La idea, la posibilidad de los estudios de género, de la perspectiva de género, es justamente pensar cuáles son estas relaciones de poder que operan para que algunas personas tengan una jerarquía superior a otras. Se pregunta cuáles serían aquellas relaciones de poder que están constituidas a lo largo de la historia, que fueron armadas a lo largo de la historia y que han propuesto diferentes órdenes jerárquicos y también disposiciones
del uso de lo público, de lo privado, y que han confinado a determinadas expresiones sexogenéricas o determinadas identidades para algunos ámbitos y para otros no. Todavía se les niega fuertemente el acceso. Por supuesto que esto también es un ejercicio reflexivo que excede a la posibilidad que hoy tenemos de hacerlo en una sola tarde, porque seríamos como muy pretenciosas si lo hiciéramos, pero sí es un momento para sensibilizar nuestras formas de mirar el mundo, para sensibilizarnos frente a ese sistema tan estructurado y duro que tenemos incorporado en nuestro sistema educativo, en cómo nos han educado, que es el patriarcado. Que como habrán visto ahí en el video, no se trata de quién lo ejerce, sino que es un sistema sociocultural que lo sufrimos todas, todos y todes, ¿no? Porque ahí también el patriarcado propone determinados roles absolutamente discriminatorios y sufrientes de gran dolor para las masculinidades, ¿no? Cómo deben ser ese varón hegemónico, y también le enseña, de alguna manera, le propone que ejerza una violencia hacia la mujer porque se lo ha educado de una manera en que las mujeres formamos o parecemos formar parte de un patrimonio. Bueno, todas estas cuestiones que son socioculturales y políticas, la perspectiva de género viene a aportar desde disciplinas de las ciencias sociales y las ciencias humanas una forma de criticar y de cuestionar fuertemente este sistema de ordenamiento sociocultural. También en el video habrán escuchado nombrar el movimiento Ni Una Menos, ¿sí? También hay que decirlo que los feminismos tienen muchísimos años de lucha, se han desarrollado a lo largo de varias décadas, pero cobran una mayor vitalidad, un impulso, aire fresco, una renovación, un momento de gran vitalidad con dos hitos muy importantes que son el movimiento Ni Una Menos, también generado a partir del femicidio de una niña, de Chiara, y también con el movimiento conocido como Marea Verde. Entonces ahí cobra gran vitalidad, nuevamente popularidad, se lo socializa fuertemente a todas las cuestiones que se venían trabajando históricamente a lo largo de muchas décadas por los feminismos, los estudios de género, la historia de las mujeres o los derechos de las mujeres. Van a encontrar diferentes formas de nombrar todos estos estudios que no hacen otra cosa más que introducir una perspectiva y una forma de mirar que se ajusta a los derechos humanos y que viene a decir, acá hay un orden social y cultural, histórico, no lo aceptamos más. ¿Por qué? Porque genera inequidad, desigualdad, violencias y discriminación. Vamos a ir también cerrando, no quiero extenderme demasiado como la otra vez, que la verdad ya era la hora de la cena y yo seguía comentando. Bueno, el tema de acá para trabajar diversidades, también vamos vamos a encontrar diferentes expresiones que es importante como irlas conociendo, despejándolas y teniendo un poco de claridad respecto de la identidad de género. La identidad de género, también les traje un material audiovisual que ya se los quiero mostrar, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Nuestro país tiene una norma, una legislación
de identidad de género, como dije al principio, que fue imitada en muchos países en el mundo, porque se trataba de una legislación muy interesante en todo su articulado y en todos los cambios que venía a realizar. Entonces es importante no solo conocerla, sino hacerla efectiva, real, cumplirla y respetar la vivencia interna individual de cada persona de acuerdo a cómo quiere vivir su experiencia, su identidad de género. Es importante también, voy a citar acá a Dora Barrancos, que es una gran historiadora y socióloga argentina. Ella dice que lo mejor que exportó Argentina en el mundo al mundo no es la soja, sino esta ley de identidad de género. Esto es muy importante porque esta norma viene a ampliar derechos y viene a otorgar derechos a aquellas personas que no se sentían identificadas con el género que se les ha asignado al nacer, y viene, entre otras cosas, además, a reconocer todas las luchas de los movimientos, de las diversidades, que también tienen décadas de ejercicio, de trabajo y de activismo en nuestro país. Después tenemos otro concepto que es importante conocerlo, que es la expresión de género. Y bueno, y la expresión de género hace referencia a las ideas en torno a cómo se expresa la masculinidad y la feminidad. Esto también quiero que pensemos en cómo nos han enseñado, nos han educado de qué es ser masculino y qué es ser femenino. Abarca la ropa, los modos de hablar, los gestos, las actitudes, determinados roles que se nos asignan, y también es importante que nosotras reflexionemos cómo se nos ha nombrado en nuestra casa, quién nos ha maternado o quién nos ha paternado. Es importante porque a partir de ahí se nos otorgan categorías que son sociales y culturales acerca de cómo definimos qué es ser mujer y qué es ser varón. Respecto a la orientación sexual, hacemos referencia a quienes nos atraen sexual y afectivamente. Hay una gran diversidad de formas que se dan de esta atracción, que pueden ser hacia el mismo género, hacia otro género, hacia ambos géneros, a personas que nosotros no colocamos nuestra atención acerca y respecto de cuál es el género, y también puede entenderse que una persona a lo largo de su vida puede ir cambiando su orientación, ¿sí? No se la entiende ni se la comprende como algo que se da de una vez y para siempre. Las diversidades, acá yo les puse esta imagen que tienen ustedes ahí como para saber qué significa cada una de las letras que integran la sigla. Saben ustedes que son muy discriminadas, fuertemente expulsadas, y que muchas veces el sistema opresivo y de hostigamiento no hacen otra cosa más que eyectar a estas personas de, por ejemplo, el mundo educativo, por ejemplo, de la secundaria o el secundario. Bueno, ahora les voy a compartir el audiovisual de identidad de género y perdón, estaba leyendo el chat.
Bueno, está bien. Voy a compartir ahora el video de identidad de género. Es un video que es cortito y que va a representar las expresiones que, bueno, hemos venido comentando en el Power, y fue elaborado por el Ministerio de Educación de Nación. También pueden encontrar todos los materiales que estamos haciendo referencia en los sitios del Ministerio de Educación de Nación, y no solo han sido generados estos materiales en los gobiernos, en este gobierno o en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino también en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ustedes pueden encontrar todos los materiales del programa ESI o ENIA, que es un programa que ha desarrollado el gobierno anterior. Todas estas políticas y estas posibilidades de pensar el mundo dentro del programa de desarrollo de ENIA, que es el programa para trabajar el embarazo adolescente no intencional. Soy Celeste. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Soy Matías y estoy a favor de la ley de identidad de género. Hola, soy Martín. Soy Ana. Soy Juan Pablo. Soy Javier. No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá. Como nacer en un envase equivocado. Cuando abren el documento y ven que hay un nombre que no refleja lo que realmente uno verdaderamente es. Te cuesta relacionarte en el trabajo, no puedo hacer voluntariado porque me piden DNI. Ir a votar. Uno no quiere sacar el DNI con un nombre que no te representa. Una profesora de la secundaria que me llama la atención y me dice: Iglesias, ¿usted qué es lo que quiere demostrar vistiéndose así? Porque yo iba vestido de hombre. Me quedé callado. Derecho a la atención sanitaria integral para todas las personas trans. Abrirte a escuchar a la persona que está sintiendo algo distinto a lo que está impuesto, o a lo que se vino dando, a lo que te enseñaron en la escuela, cómo eran las cosas, o tus viejos. Las costumbres, cuesta mucho romperlas. Que esa persona, digamos, que no se anima a escuchar esa diferencia, el día que tenga una diferencia, se le va a complicar la vida. No se le permitió aprender a abrirse a esta clase de temas, entonces yo me pongo en el lugar de ellos y, bueno, con paciencia y de a poco ir llegando a la gente. Tenemos que vivir y tenemos que desarrollarnos como todo el mundo. Es lo que pone el mundo especial y interesante, es con las diferencias. Porque nosotros también somos ustedes. Bueno, esto, como les comentaba, son materiales que se han realizado en el marco del programa del desarrollo de la ESI. La ESI, a ver, esperen que se me encendió el otro video. La ESI, la educación sexual integral, justamente como plantea la integralidad y la posibilidad de trabajar fuertemente la perspectiva de género y cuestiones de la vida socioafectiva, trabaja diferentes aspectos, no solo lo biológico o lo médico, como hace muchos años se trabajaba en el sistema educativo, quizás cuando nosotras fuimos a la escuela. En este punto es importante también reconocer, en materia de sensibilización de derechos humanos, diversidades e igualdad, un tema, como mencioné al principio, que es un tema de salud pública y es un tema de derechos humanos, es un tema que constituye una de las violaciones más graves de derechos humanos, que es la violencia de género. Yo les voy a mostrar acá en el Power
las estadísticas, no sé si se carga, acá, las estadísticas acerca de por qué se debe trabajar fuertemente, por qué los estados nacionales, provinciales y municipales y las ciudadanas y los ciudadanos estamos obligados a trabajar, a bregar, a prevenir la violencia de género. Como dijimos al principio, bueno, aún no se ha podido frenar las dramáticas cifras que muestra nuestro país, que son una característica en América Latina. La violencia hacia las niñas y hacia las mujeres es un problema estructural, endémico, y que además de afectar la calidad de vida de los niños y niñas que pierden su madre en manos del femicida, afecta a todo el sistema social, político, cultural y sanitario del país. Incluso tienen un severo impacto económico estas cifras, y que por eso se han realizado múltiples acuerdos y también se han celebrado fuertes pactos entre las instituciones para trabajar sobre el tema de la violencia de género. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, además de disminuir la pobreza y el hambre en el mundo, en el objetivo 5 estamos todos y todas llamados a trabajar sobre esta temática de la violencia de género. Vivir una vida libre de violencias es un derecho humano que le asiste a las niñas y niños, y mujeres. Respecto al tema de la niñez que queda desprotegida cuando se asesina a una mujer, nuestro país ha desarrollado la ley Brisa, que es una pensión para los hijos e hijas de las víctimas de la violencia de género. Tiene poquitos años esta legislación y bueno, se está cumpliendo en nuestro país teniendo en cuenta las alarmantes cifras que, como dije, hacen que cada día el Estado Nacional haga un poco más o deba hacer un poco más para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contemplado en la Ley 26485, en la Constitución Nacional y en la Convención, en la CEDAW, que hemos hablado al principio. Bueno, acá también yo les he colocado una pantallita como para que reflexionemos acerca del poder de los medios de comunicación, las publicidades y las redes sociales, acerca de cómo se promueve, se potencian por estos escenarios virtuales y mediáticos la naturalización y la normalización de situaciones que son absolutamente discriminatorias y violentas. Y hay muchas campañas que incluso, e insisto, se trabaja desde el nivel primario y secundario y también en el universitario respecto a reconocer determinadas características de las relaciones afectivas para identificar en forma temprana los noviazgos violentos y evitar, prevenir la violencia de género. Por último, les dejo la imagen de Micaela García, que es la joven que fue asesinada y que lleva en su homenaje y en su memoria el nombre de la ley que obliga a todos los y las funcionarias del Estado municipal, provincial y nacional a capacitarse en materia de perspectiva de género y disminución y discriminación en todos los ámbitos por cuestiones de género. Bueno, eso es todo por ahora.
Bueno, invitamos a los participantes, si quieren hacer preguntas, aprovechemos que está Leila y que nos está acompañando. Si tienen dudas, si quieren comentar algo, y un poquito así, un toque por un comentario del chat. Queremos decir que nadie va a adoctrinar a nadie, estamos totalmente en una formación en nivel superior, somos todos integrantes de la facultad. Por lo tanto, cada uno puede tener pensamientos diferentes, diversos, todos son respetados. Ahora, como ciudadanos, tenemos que conocer la legislación vigente. Y sin duda, como facultad, estamos y sostenemos la no discriminación dentro de la institución. Y para eso, cada uno de nosotros, estemos en el lugar que estemos, estudiantes, docentes, no docentes, graduados, todos nos comprometemos justamente a sostener esto. Tenemos una universidad, una facultad totalmente inclusiva y para eso nos tenemos que formar como todos, ¿sí? Hay prácticas culturales que las tenemos que cambiar. En eso estamos, nada más que eso. Eso no quiere decir que sostengamos algo que no sea legal. Así que eso nada más un comentario extra. Agradecerle a Leila por su participación y estamos totalmente abiertos al debate, si ese es el sentido. ¿Se me escucha? Sí, Guille. Sí. Bien. Quería agradecerle a las chicas de la comisión, a Luciana, a Flavia, al ingeniero Palazzi y en especial a usted, Leila, por la charla, para que nos lleve justamente en este tiempo a discutir la temática de género que está tan presente y comentarle a los chicos que están presentes, muchos alumnos de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad y algunos de programación, que en la facultad tenemos una comisión de género. En este caso ahí la pueden ver a Flavia, que es una de las integrantes, que ante algún problema que tengan del tipo se pueden comunicar, ¿sí? Ya sean con ellos, se pueden comunicar conmigo y les doy comunicación con la comisión de género por algún planteamiento, alguna situación que los puede llevar a preguntarse, ¿sí? Así que eso quería comentarle y agradecerle a Leila por la charla del día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todos y a todas que nos están escuchando. Y la verdad que es para trabajar mucho, con muchos ejemplos y también trabajar nuestras propias resistencias. Justamente ESI, muchas veces cuando trabajamos ESI en el aula, lo primero y lo vemos también en las noticias, que manifiestan los estudiantes, las estudiantes, es que cuentan a sus docentes que eso que está comentando la señorita, el profe, la profe, pasa en la casa, sucede en la casa, y el niño o la niña no sabían que eso era violencia de género, porque interiorizaron y naturalizaron que papá o un tío o un hermano gritara, les pegara o abusara de su madre o de su hermana. Por eso es muy importante educarse. Y la ley ESI fundamentalmente viene justamente a decirnos a nosotras y a nosotros que eso que creemos que es natural y normal, que en muchos miles de hogares argentinos se sufre la violencia de género, antes era considerado un problema íntimo, privado. Hoy es una cuestión de salud pública, ¿sí? Y también ahí en la comisión, ustedes como autoridades, nosotros los docentes, las docentes, si hay un joven, una joven, un niño, una niña que viene con una situación de estas características, nos vemos obligados a actuar y obligadas a actuar. Justamente es nuestra obligación civil.
como agentes educativos. Entonces es muy importante incluso conocer los protocolos. Los protocolos son una herramienta que no se van a detener, que están armados y que se van armando a lo largo y ancho de todo nuestro país. Hay protocolos de actuación para saber cuándo es violencia, cuándo es acoso, qué hay que hacer, cómo hay que actuar, de qué manera y cómo sobre todo proteger, sostener y escuchar a la víctima. Esto es política pública y no es, como dije al principio, una ocurrencia ni de la comisión ni de quienes hace muchos años estudiamos las ciencias sociales y las ciencias humanas. Para darles también otro ejemplo, los revisionismos de la historia. A nosotros hace muchos años nos dijeron que nos descubrieron en América, ¿no? Y no nos descubrieron nada, estábamos bien vivos, bien vivas en nuestras civilizaciones, teníamos nuestra organización, nuestra forma de ser y estar, nuestros aborígenes, nuestros pueblos, nuestros dioses, nuestra forma de amar la tierra y de cultivarla. Y ahora la conquista de América se la enseña de otra manera. Hay un revisionismo e incluso lo vemos en la primaria, todos los esfuerzos de las profesoras y los de los profesores para contar la historia de otra manera, porque la historia fue escrita por quienes ganaron. De hecho, nosotros hablamos la lengua del conquistador. Y bueno, y hoy podemos pensar ese descubrimiento, entre comillas, como un aniquilamiento de los pueblos originarios. Por eso es muy importante permitirse también la reflexión y el análisis y la educación sobre todo, y vuelvo a agradecer este espacio. Sé que ahí las compañeras y también está el ingeniero Oyola, o sea, y el compañero está haciendo mucho trabajo en la comisión. Es una cuestión que quizás tenemos mucho debate más adelante para seguir realizando y aportando materiales, porque nuestro país al 2030 debería poder acercarse al cumplimiento del objetivo 5. Digo acercarse porque es muchísimo trabajo para una década que hay que hacer para lograr la igualdad y la equidad. Ya Hillary Clinton en su momento dio un vaticinio dramático al decir que no íbamos a alcanzar la igualdad y la equidad, sino que iba a pasar más de 100 años para que alcanzáramos la igualdad y la equidad, ¿no? Quizás también es importante, ay, se cruza la mosca en la cámara, es importante permitirnos cuestionar el ordenamiento del mundo que ha dejado a tantas expresiones afuera del orden establecido. Cito también un autor que no lo he colocado en el Power, que es Bonaventura de Sousa, que él llama a América Latina a hacer una lucha fuerte contra 3 demonios, con un monstruo de 3 cabezas, dice él, ¿no? El patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Y bueno, ese es el ordenamiento social y cultural que hoy tenemos y que la perspectiva de género viene justamente a introducir para que pensemos en las diversidades y en que, por supuesto, nadie es dueño de la vida de nadie, mucho menos de las niñas y de las mujeres, y hacemos hincapié en este problema porque es un problema de absoluta gravedad. No lo digo yo en esta tarde en forma antojadiza, lo dicen las cifras espeluznantes que tenemos en pandemia, que veremos en pospandemia, y ya ha dado llamamientos muy severos, ONU Mujeres, UNICEF y la ONU en general, para ponernos a trabajar en disminuir la violencia hacia la niñez y hacia las mujeres. Bueno, y un poquito para comentarles, nosotros como facultad hemos adherido al Pacto Global, es decir, que tenemos un compromiso como facultad
a contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de los cuales uno de esos objetivos es justamente trabajar contra la violencia de género. Por lo tanto, son diversos puntos, ¿no?, que nos unen como facultad y como integrantes de la universidad a trabajar estas cuestiones. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta. A través, mientras esperamos, si alguien quiere hacer algo más, preguntar algo más, cualquier inquietud que tengan, las capacitaciones, las actividades de la comisión va a seguir el año que viene. Esta es la última actividad que tenemos por este año. Entonces, cualquier inquietud, por favor, acérquenla a la comisión, y también vamos a elevar una encuesta para que ustedes sean los que sugieran las temáticas que sean de interés para la comunidad educativa, ¿sí? Por ahora hemos empezado con estas charlas de sensibilización con la temática, pero nos interesaría continuar estas acciones el año que viene y con la máxima participación de toda la comunidad, porque en realidad quienes tenemos que crecer es la comunidad universitaria en general, ¿sí? Porque somos nosotros los que podemos producir un cambio social. Cada uno de los ciudadanos tiene que comprometerse a generar un país mejor, en el lugar que nos toque estar, donde estemos, no importa qué seamos. Así que bueno, muchísimas gracias, Leila, y si hay algún otro comentario, lo esperamos. Si no lo quieren hacer acá, lo quieren hacer por correo electrónico. Muchas gracias a Silvina y a quienes están de otras facultades. Cualquier necesidad que tengan como estudiantes o integrantes de la comunidad, por favor comuníquense. Aún ahora que estamos trabajando desde la virtualidad, siempre tenemos que estar comunicados. Eso es lo que nos va a hacer crecer como facultad y como comunidad educativa. Bueno, gracias, una vez más gracias por todos los comentarios también que hemos recibido de la primera charla. Muchas gracias a los estudiantes, las estudiantes que hoy han participado, y bueno, hay Silvina, también de la Facultad Regional de San Francisco, un abrazo grande. Flavia, muchas gracias. Luciana, bueno, a usted, Inge, querida, muchísimas gracias. La verdad que han puesto mucho corazón y mucha inteligencia para abrir estos espacios, y la felicito, porque bueno, conozco la UTN, la quiero muchísimo, es una institución tan hermosa que ha dado tanto a nuestra provincia, y bueno, y sé que ustedes ahí están trabajando mucho para llevar adelante todas estas transformaciones, y que además podamos también ser vanguardia en el sistema educativo nacional. Nosotros desde UNLAR también estamos haciendo lo nuestro, y nos parece muy bueno, buenísimo que tengan esta comisión y que abran el debate para estos temas y que permitan conocer la legislación vigente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias también a los profes que participaron. Y bueno, a disposición para más charlas, más encuentros, y espero que sea presencial, con talleres, convivencia, con textos, bueno, que haya muchas más mesas de trabajo entre ambas instituciones y entre nosotras. Muchas gracias. Buenas noches a todos y nos seguimos viendo.